Hermanos, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical número 26, o mejor dicho, el estudio bíblico de Escuela Dominical número 26. Lo estamos grabando hoy sábado para que mañana puedan meditar en la palabra, en el estudio en esta noche y puedan mañana pasar el día especial con su familia, ya que es Día de los Padres. Y el estudio de Escuela Dominical se encuentra hoy, ¿verdad? En la base bíblica, mejor dicho, se encuentra en Malaquías 3:13. Mejor dicho, 3, del 13 al 18. Y los datos, ¿verdad?, generales de este tema. Número 1, la enseñanza: el cristiano es un especial tesoro ante los ojos de Dios, pero si le obedece y le sirve. El autor, como acabamos de decir, es el profeta Malaquías, cuyo nombre significa mensajero. Los personajes principales de esta clase o de este estudio son el pueblo de Israel. La fecha, ¿verdad?, fue del libro de Malaquías. Se estima que fue escrito entre los años 450 y 400 antes de Cristo, y el lugar indica que fue Israel. En el libro de los hebreos, mejor dicho, en el Tanaj de judíos, Malaquías se dice Malaquí, Melicá, mejor dicho, como el acento de ellos, judío. Pero cuando vamos a leer aquí, ¿verdad?, el pensamiento central que dice: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. El texto áureo dice: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Los objetivos de la clase: número 1, saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte las consecuencias de su pecado. Número 2, comprender que Dios premia a quienes le sirven. Número 3, servir, obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. O sea que no es servirle a Dios, no es servirle porque queremos salir de nuestras propias tareas, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer, porque entonces ya no es por amor, sino por salir de las cosas, y esas cosas pues no le agradan a Dios. Pero vamos a comenzar. Dice aquí, ¿verdad?, Malaquías 3:13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. El número 14 dice: habéis dicho por demás de servir a Dios, porque aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y viene siendo una pregunta eso. Pero estamos viendo aquí cómo es que el pueblo de Israel cayó en una soberbia de que ya ellos le estaban reclamando a Dios y no veían su falta, no podían ver su falta, ni que en el nivel estado espirituales que estaban. El número 15 dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. En el 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y el número 17 dice: serían para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y aquí estamos hablando ya, ¿verdad? Ya cuando una persona pues acepta a Cristo en su corazón, que Dios pues nos perdona y nos restablece, ¿verdad? Nos pone como personas nuevas. Y el versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo que acabamos de leer en el texto áureo, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. En la introducción dice: entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo aproximado de 400 años de silencio profético. Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Tuvo una recia personalidad que se evidenció en la manera como protestó contra la falsa religión y las injusticias sociales
y la conducta pecaminosa. Para él la religión de la nación era una comedia de mal gusto, pues no usar la palabra hipocresía. Fíjate que la palabra hipocresía, si lo buscamos en la palabra de Dios, es una abominación para Dios. La gente no se da cuenta que cuando están actuando hipócritamente, están actuando de manera que a Dios no le agrada. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice, movido por el celo de las cosas de Dios, intentó llevar de nuevo a la nación a él, recordándoles a través de la pregunta y respuesta lo que era la verdadera religión. Pero, o sea, ese es el problema, o sea, que cuando actuamos en religión de verdad nos zafamos fuera de lo que es en sí la relación con Dios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, si nos zafamos fuera, nunca la soberbia va a entrar en nosotros de tal manera así, porque nos va a mantener, la comunión con Dios nos va a mantener en un estado humilde. Y nos va a despertar y nos va a advertir cuando hay peligro. El Espíritu Santo nos va a advertir cuando hay peligro, que tengamos mucho cuidado en las cosas que vienen. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, cuidar mucho nuestra relación íntima con Dios y no caer en falsas doctrinas, falsas enseñanzas y no permitir que nuestro corazón se endurezca tanto hasta que llegue la soberbia, porque es muy peligroso eso. Dice el desarrollo del estudio, ¿verdad? Objeciones de Dios contra su pueblo. Malaquías 3:13 al 14. Dice, por hablar palabras violentas contra Dios, 3:13. El libro de Malaquías es todo un diálogo entre el pueblo, entre él y el pueblo. Al parecer, Malaquías vivía en un constante contacto con la gente, en las calles, en las plazas y en el templo constantemente. Le decía al pueblo lo que Dios revelaba. Sabía muy bien lo que la gente hablaba. El problema se hacía más grave porque la gente se expresaba verbalmente mal en contra de Dios, atribuyéndole injusticia y atropello. Una cosa es pensar o sentir algo, pero otra cosa es mucho más seria, es exteriorizarla con términos ofensivos. Eso es algo bien, bien tremendo, pero todo esto viene por la decadencia espiritual que ellos tuvieron en ese momento. A toda persona que cae en una decadencia espiritual bien grande puede llegar a caer este extremo de que todo lo malo que le pasa se lo atribuyen a Dios y no se dan de cuenta que los problemas son ellos mismos, o es uno mismo. Mejor dicho, vamos a incluirme yo ahí también. Dice, lo mismo vemos en nuestros días en las iglesias. Hay gente que se disgustan con Dios. En sus oraciones usan lenguaje áspero, altacionante, y prácticamente lo desafían y lo atacan. Después deniegan diciendo como este pueblo, mejor dicho, que hemos hablado en contra de ti. Fíjate que esa es la pregunta que siempre se dice la gente cuando no reconoce que está mal. ¿Qué hemos hecho en contra de ti? Vamos a continuar leyendo. Dice aquí el punto número B. El profeta, aspirado por el Espíritu Santo, les echa en cara públicamente lo que habían sido sus comentarios, que era lo que el pueblo había dicho. Por lo demás es servir a Dios. No vale la pena. Es una pérdida de tiempo. Así se razona cuando las cosas no son como uno quiere que sean. Nunca las cosas serían como uno desea, mucho menos cuando es fiel a Dios. En el caso de la gente en los tiempos de Malaquías, el problema era que no aceptaban que era infidelidad, que no aceptaban su infidelidad a Dios, por lo que propiciaba las calamidades que estaban viviendo. Pasaba con ellos lo que sucede con la mayoría de la gente que experimenta algo desagradable, que se hace la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Si esta pregunta se hiciera con honestidad, la respuesta vendría inmediatamente. O sea, que si nosotros antes de pensarse la pregunta, nos analizáramos nosotros mismos, que muchas veces, a veces por no pensar antes de tiempo, otras veces por no tener un poquito de paciencia, y otras veces por muchas veces también irnos muy a la ligera, causa que cometamos errores. Entonces
lo primero que dice, te digo que a mí me ha llegado a pasar, pero ignorantemente a veces que uno pues se le resbala así y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y tiene que tener mucho cuidado uno con eso, porque muchas veces es uno mismo. El estrés, el querer hacer las cosas muy rápido, esas cosas hacen que uno caiga en un nivel o en un extremo. Una, que uno no puede reaccionar bien, no puede mirar bien lo que uno está haciendo. Y dos, que ciega uno de una manera que habla cosas que no tienen que hablarse. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que tenemos que pensar antes de hablar. Por eso cada vez que nosotros decimos una palabra ociosa, según dice la palabra, vamos a ser juzgados. Vamos a continuar leyendo aquí. En la segunda parte dice reacciones del pueblo de Dios. Malaquías 3, desde capítulo 3, versículos 15 a 16. Los infieles envidiaban a los soberbios. Malaquías 3:15. Para los que se habían alejado de Dios, los que bien aventurados, los fieles y los dichosos eran los soberbios, los impíos y los que atentaban a Dios. Precisamente todo lo opuesto a lo que la Biblia señala como bienaventurado. Dice aquí, por ejemplo, en el Salmo 1, Dios presenta un contraste muy marcado entre aquel que no practica el mal y el que lo practica. Sus identidades no son intercambiables, como tampoco los resultados de su conducta ni el concepto que Dios tiene de ellos. Por otro lado, llegan momentos en la vida en que de los verdaderos hijos de Dios, cuando el silencio divino les hace pensar que son más dichosos los malos que los buenos. Hay veces que el cristiano se pregunta por qué Dios no interviene en su vida como quisiera, mientras que los que no le sirven son prosperados y viven felices. Muchas veces no nos damos cuenta que a veces Dios tiene un plan y a veces Dios deja que se le da la cuerda. Pero cuando Dios jala esa cuerda, mi hermano, a veces esa cuerda se da un reventón y la persona queda desplayada en el piso y muchas veces hasta se nuncan, como dicen en Puerto Rico, se parten el pescuezo porque no se dan de cuenta de las cosas malas que está haciendo, y cuando Dios dice jalar, ahí es que quedan reventados ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado y no ser paciente y decir, mire mi hermano, lo que pasa es que la gente tienen miedo de pedirle a Dios paciencia porque no quieren pasar una prueba. Pero en verdad todos tenemos que tener paciencia para poder sobrellevar todas estas cosas que vienen. ¿Por qué? Porque si no, cuando nos toca cualquier problemita vamos a estar renegando. Que si esto hay, que si lo otro. Y eso no está bien, porque nosotros como cristianos tenemos que actuar por fe, esperando en Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, de que Dios siempre está al tanto de todas las cosas y pacientemente, cuando menos se nos espera, Dios nos va a bendecir a nosotros también. Y aún hay que recordar que la palabra dice que los últimos serán primeros, los posteros serán primeros, los primeros serán postreros. O sea que va a cambiar las cosas. Pero si no creemos en la palabra de Dios, no somos pacientes, con amor, esperando lo que Dios nos dice, imagínate, ¿cómo vamos a parar de renegar? Y hay gente que tratan de dejar de renegar, pero no pueden. Porque como llevan una vida tan acelerada, no se paran a pensar en la palabra, lo que dicen, meditar en ella, se aceleran mucho y cuando vienen a ver, pecan con las cosas que hablan y dicen, porque hasta chismosos se vuelven y no se dan de cuenta que todas esas cosas no le agradan a Dios. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Punto número 10 dice... Cuando los que temían a Dios escucharon los comentarios de los malos, se reunieron para hablar entre ellos, hacer pública su posición. Salieron en defensa de Dios y de su causa. En primer lugar, no se dejaron arrastrar por la influencia perversa de los malos. Al contrario, lo pusieron en resistencia. En segundo lugar, Dios escuchó todo lo que decidieron hacer con los que le temían. Así como Dios está tan conducta, también está la conducta de sus hijos. Nada pasa desapercibido ante él. En tercer lugar, en aquella memorable ocasión se logró un acta conteniendo las decisiones de los que temían a Dios. En cuarto lugar, aquel libro fue escrito para beneficio de las futuras generaciones. El cristiano debe vivir de tal manera
que deje constancia evidente de su fidelidad al Señor, que aspiren a las nuevas generaciones. En otras palabras, tenemos que de verdad creer lo que nosotros decimos, porque no podemos decir que somos cristianos y de cualquier cosa se nos prende la mecha, ¿me entiendes? Y enojarnos y frustrarnos y cambiar nuestro parecer muy rápido. No, tenemos que demostrar con hechos, con paciencia, de que nosotros pues somos cristianos verdaderos y que de verdad el Señor reina en nuestras vidas, porque no podemos decir eso, no podemos decir eso y actuar de una manera totalmente diferente. No, las cosas no son así. Pero vamos a continuar leyendo más adelante. Dice, respuesta de Dios a los que le sirven. Malaquías capítulo 3, versículos 17 y 18. Los fieles serán su especial tesoro. Malaquías 3, 17. El versículo 17 se deriva de lo que ya había dicho. Ahora pues, si decís oír a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso 19:5. La posición privilegiada de Israel se debía en primer lugar a la soberbia divina. Israel no escogió a Jehová para que fuera su Dios, sino que él escogió a Israel para que fuera su pueblo. O sea que mucha gente se confunde y se cree que uno escoge a Dios. No, al contrario, Dios nos escoge a nosotros. Eso es bíblico, eso está en su palabra. Y Dios es fiel con su palabra. Lo que pasa es que mucha gente cualquiera, como le había dicho primero, cuando cae un nivel espiritual demasiado bajo, se nos olvidan todas esas cosas. Pero vamos a continuar leyendo aquí. Dice aquí más adelante, por eso dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. En segundo lugar, Israel no vendrá a ser el pueblo escogido de Dios como consecuencia de haber guardado su mandamiento, sino que guardará en un acto de amor y agradecimiento con una evidente prueba del gran privilegio que tenía. Si el cristiano es un especial tesoro delante de Dios, lo demuestra con evidencia al obedecerle y servirle. Primera de Pedro 2:9. ¿Ven? Cuando nosotros le decimos, ¿verdad? O mejor dicho, cuando actuamos y vivimos la palabra de Dios y actuamos de acuerdo a lo que su palabra dice, le estamos demostrando a Dios que lo amamos y que estamos dispuestos, ¿verdad?, a cargar nuestra cruz para seguir adelante, porque Cristo lo dijo, aquel que no carga su cruz no es digno de mí. ¿Por qué? Porque lo está rechazando. Uno tiene que cargar, que tenemos que todos cargar nuestra cruz, seguir adelante y demostrar a la gente que quién es Cristo en nosotros. Pero nosotros no podemos decirlo, somos ministros, somos este, somos aquello. Y cuando vienen momentos difíciles, cuando vienen momentos problemáticos, dejarnos caer así de momento, y cuando viene a ver, pues, ¿qué vamos a dejar? ¿Qué testimonio vamos a decir? Todas estas cosas tenemos que pensarlas muy bien. Y el peligro está, y todo está en no dejar que nuestra vida espiritual caiga de tal modo. Pero vamos a continuar leyendo. Verá, el otro punto aquí dice, los que sirven serán honrados. En Malaquías 3:18 dice, el texto establece el hecho de que hay una diametral diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no lo hace. Desde Génesis hasta Apocalipsis se indica lo que no divide la raza humana, lo que divide la raza entre los ricos, los pobres, los blancos, los oscuros, los intelectuales, los ignorantes, sino que entre los que son ovejas y aquellos que son machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre aquellos que irán al cielo y los que irán al infierno, los del camino angosto y los que van por el camino espacioso, los que entran por la puerta angosta y los que entran por la puerta estrecha, entre los que están en la luz y los que se encuentran en las tinieblas, entre aquellos que viven por el Espíritu y los que viven haciendo las obras de la carne. Por lo tanto, el cristiano debe recordar que llegará un momento en que Dios recompensará con creces a sus hijos y que vale la pena servirle. Mi hermano, tenemos que conocer eso. Que vale la pena servirle a Dios. No es porque Dios nos bendice a nosotros, sino porque es un Dios todopoderoso. Un Dios soberano, un Dios que está por encima de todo, que todo lo ve
Y es el único, mi hermano, que nos puede salvar a nosotros de nuestra propia destrucción. Porque nosotros podemos tratar miles de cosas, hacer y deshacer, pero a la larga, el único que tiene el poder, la autoridad de salvarnos a nosotros, restaurarnos y darnos las bendiciones de verdad que dice la palabra de Dios, es Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de Yeshua HaMashiach. Pero como si nosotros nos dejamos que a Él espiritualmente, como lo había dicho Padre muchas veces ya en esta clase, nunca vamos a reconocer eso. Nunca nos vamos a dar de cuenta en sí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, reconocer nuestras faltas y permitirle al Espíritu Santo que obre a través de nuestro Señor Jesucristo y nos cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y siempre orarle constantemente al Señor para que nosotros caigamos en el error de que nuestra vida espiritual disminuya de tal manera de que hagamos este error también, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en ese nivel, ya lo que viene es el juicio de Dios y pues entonces Dios tiene que actuar porque su santidad no lo va a permitir a que nos deje a nosotros caer de tal manera. Hay gente que dice que la gracia esto, la gracia aquello. Pero mi hermano, si Dios nos ama y si nos ama nos va a corregir. No podemos seguir así, haciendo lo que nos da la gana, desperdiciando nuestra vida cuando en verdad tenemos que vivir una vida en santidad, de fe, confiando y pensando en el Señor constantemente de que Él es fiel a su palabra y que siempre nos ayudará y que siempre estará ahí dispuesto para honrarnos, levantarnos y ayudarnos a seguir echando para adelante para algún día estar delante de su presencia. Porque si es aquí en la tierra actuamos de esa manera, imagínate en el cielo. Por eso es que tenemos que ser probados, tenemos que ser cambiados, transformados y llegar a una vida espiritual bastante alta y llenarnos más de unción todos los días para poder estar delante de su presencia y evitar caer en las cosas que cayó Israel. A nosotros ellos no tenían a Jesús, nosotros sí. Nosotros, pues lo malo que tenemos que hacer, ponernos a orar, buscar la palabra de Dios, meditar en ella y meternos bien con Dios. Y nuestra vida cambia para rápido. Enseguida cambia. Pero si nosotros no nos ponemos a hacer lo que la palabra nos dice y nos hacemos lo que nos da la gana, eso es lo que nos espera, mi hermano. Caerle en una vida espiritual, la cual no vamos a reconocer, no estamos parados, no vamos a saber ni dónde estamos parados, como dicen por ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a hacer el repaso, resumen general de la clase de hoy. Dice: la Biblia no es un libro de historias bonitas que hay que aprender por solo deseo de información. El contenido de la Biblia necesariamente lleva a la acción. El salmista escribió: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría. Salmo 100, versículo 1 y 2. No es suficiente cantar, debe de ir acompañado del servicio. Bíblicamente es imposible que alguien que conoce a Dios, que le ama y que le honra, no le sirva. Adelante, mi hermano, que sí vale la pena servirle al Señor. Vale la pena servirle al Señor. El camino del cristiano no es un camino fácil, es un camino que lleva a veces problemas, lleva circunstancias, ¿verdad?, la cual nos hace llorar, nos estremece nuestra fe y muchas veces pues nos pone a pensar mucho, pero no podemos llegar a quedar en un extremo como cayó el pueblo de Israel. Y en este momento estamos viviendo unos tiempos bien malos, unos tiempos que tenemos una pandemia que está pasando por ahí, protestas, las leyes pues están siendo estremecidas y no es fácil para un creyente, ¿verdad?, vivir en estos tiempos, pero tenemos que someternos más a Dios, tenemos que agarrarnos más de su palabra, pensando y meditando en Él, no en nosotros mismos, de que el Señor Jesucristo nos llamó es para un propósito y Él nos va a ayudar, Él nos va a estar con nosotros, como lo dice en la Gran Comisión, todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto no podemos echar para atrás, no podemos rajarnos como dicen por ahí y caer en el estado que cayó el pueblo de Israel, como acabamos de leer en este estudio,
¿Por qué? Porque vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder dejarle una enseñanza de la sana doctrina a aquellos que vienen atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos mal. Y déjame decir una cosa, a veces piensa, oh, pero Cristo viene pronto. Nosotros no sabemos, está bien, Cristo viene pronto, pero no sabemos cuándo. Por lo tanto, es nuestro deber seguir manteniéndonos fiel a Dios, haciendo lo que dice su palabra y cumpliendo su voluntad a través de ella, para poder dejar un recado a aquellos que nos siguen a nosotros en la próxima generación, de que ellos tienen que hacer lo mismo también hasta que venga el Señor por ellos o por nosotros. Que no podemos echarnos para atrás y caer en un estado la cual nos haga pecar contra Dios de esta manera. No podemos hacer eso, mi hermano. Eso es terrible. Debemos pensar antes de actuar y meditar antes de hablar y estudiar bien las cosas antes de decir algo. Porque hoy en día también están mirando mucho lo que uno dice, mucho más si uno dice que es cristiano. ¿Entienden? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque nuestros ejemplos, la manera que hablamos, la manera que nos expresamos, la manera que vivimos, es lo que nos da a enseñar a nosotros y nos da a enseñar a aquellos que necesitan a Cristo, que de verdad necesitan salvación y que de verdad necesitan cambiar sus caminos, porque los caminos que ellos están andando actualmente son caminos de muerte. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a llevar algo así si de cualquier cosita nos tambaleamos? Si vemos más noticias de lo que leemos en la Biblia, si nos pasamos más en internet haciendo otras cosas que orando. No podemos llegar a tener un nivel espiritual suficientemente alto para discernir las cosas que Dios nos quiere decir a nosotros. Y todos estos estudios que hemos estudiado hasta ahora, por los últimos 6 meses, y por el último año se puede decir, todo remonta a la palabra de Dios, mi hermano, al estado que tenemos que evitar caer en esto, especialmente en estos tiempos tan peligrosos, que Cristo está por nosotros, que está a punto de venir por nosotros. Vamos a dejar aquí esta clase de hoy. Ya para la semana que viene vamos a hacer un repaso de las últimas 5 clases, para así culminar y darle tiempo a que nos llegue el nuevo libro. Si acaso se tarda un poquito más, pues yo tengo la primera clase del nuevo libro digital y vamos a empezar desde ahí. Pero si Dios lo permite, ya pronto lo tendremos con nosotros y vamos a seguir continuando las clases de escuela dominical, para así seguir edificándonos en la palabra de Dios espiritualmente. Vamos a hacer las últimas 5 preguntas para así cerrar con broche de oro. La primera pregunta dice: ¿cuántos años de silencio profético entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo y el inicio del Nuevo Testamento? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre los dos? Y la pregunta es, la respuesta son un periodo de 400 años aproximadamente. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la reacción de la naturaleza humana cuando no está bajo el control de la gracia divina y confrontada con su pecado? Y es confrontada con su pecado. Dice: siempre procura dar la impresión de la inocencia. La pregunta número 3 dice: ¿qué les hace pensar los verdaderos hijos de Dios el silencio divino? Dice que son más dichosos los malos que los buenos. Lo acabamos de leer casi 10 minutos atrás. La pregunta número 4 dice: ¿en qué libro del Pentateuco, o sea, el Pentateuco, que decir los primeros 5 libros de Moisés, se repite la ley dada por Dios a Moisés? Dice en Deuteronomio. La última pregunta, y el número 5, dice: ¿a qué estaba condicionada la posición privilegiada de la nación de Israel? Estaba condicionada a la obediencia que debían darle a sus mandamientos. Esa era la condición que Dios pedía de su pueblo y pide de nosotros también. Guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque así le demostramos a Él que lo amamos, como Él, o tratar de amarlo a Él como Él nos ama a nosotros, porque siempre va a ser más el amor de Dios hacia nosotros que hacia nosotros a Él. Desgraciadamente así. Somos seres humanos, pero que nosotros no podemos justificarnos en eso, y tenemos que incrementar nuestro amor hacia Dios constantemente todos los días, mi hermano, para así poder crecer en su gracia y ir preparándonos más para cuando algún día estemos delante de su presencia poder gozarnos con Él y ser dignos de ser arrebatados de lo que viene para este mundo, mi hermano. Pero si no hacemos eso, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder llegar a estar delante de tu presencia? Hasta aquí vamos a dejar esta clase de hoy.
Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la próxima semana. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo en los comentarios del video de YouTube. Y esperamos verlo. Y esperemos en Dios que todo siga hacia adelante y podemos estar pronto dando las clases personalmente y enseñando videos para así edificarnos juntamente. Que Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Shalom.